Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Si eres nueva por aquí te cuento que soy Dayi, soy cubana, pinareña, y en este canal podrás encontrar todo lo referente a la provincia de Pinar del Río y también otros temas que bien pudieran ser de tu interés, como es el tema del video del día de hoy: los procesos consulares para las familias cubanas que van a emigrar hacia los Estados Unidos. Las preguntas son muchísimas, las dudas ni hablar. Hay muchos canales, muchos youtubers, muchos abogados, notarios, en fin, muchas personas en todo el mundo que se dedican a tratar estos temas, específicamente para los Estados Unidos, pero hay muy poca información en cuanto a los cubanos. Y aunque muchas de las categorías coinciden con el proceso que se le hace a las familias cubanas, hay muchos aspectos que son únicos para los cubanos, valga la redundancia. Y en este caso me estoy refiriendo al programa CFRP, que es el programa de reunificación familiar cubano, más conocido como Parol. Esta es una de las dudas más grandes que tienen los cubanos ahora mismo, porque la embajada de los Estados Unidos en Cuba sabemos que cerró en 2017 y hay muchas personas que fueron a su entrevista antes de 2017, fueron denegadas, no saben después de ahí para allá qué pasó con sus casos. Otras simplemente cerró la embajada, sus pasaportes, sus documentos se quedaron dentro de la embajada, muchos se los devolvieron, a otros no. Tampoco saben qué pasó con sus casos. Otros que se quedaron en vísperas de que los citaran y cerró la embajada. En fin, hay muchísimas dudas con el programa de Parol, sobre todo qué cosa es el programa de Parol. Sería muy difícil en un solo video abordar todo el tema de la reunificación familiar cubana, porque es inmenso el tema y, como decía anteriormente, las dudas son muchísimas, sobre todo nosotros los cubanos que tenemos tan poca información al respecto. Quiero comenzar diciéndoles, porque esto que voy a decir ahora, vale tanto para las personas que están en proceso consular normal como para las que están bajo parol. Quiero decirles que su proceso, el proceso de su familiar, en este caso estoy hablando de las personas que están fuera de Cuba, que son las que reclaman a los cubanos, a sus familiares cubanos, ya sea hijos, padres, hermanos. Después vamos a hablar de las categorías y demás. Pero bueno, quería decirles, usted perfectamente puede hacer todo el proceso consular usted mismo, sin necesidad de un abogado o notario. El proceso está diseñado para que lo haga el mismo peticionario. Entiendo, es difícil hacerlo muchas veces porque necesitas primero informarte mucho para poder hacer todos los pasos y poder entender. Una vez que usted entienda qué significa el parol, qué significa el proceso consular normal, en qué consiste, ya usted va a poder entender todos los aspectos que se necesitan, todo el conocimiento que necesita para usted acceder a los distintos pasos. Por eso le digo, perfectamente lo puede hacer usted sin necesidad de un abogado o notario. Si usted puede pagar un abogado o notario, mucho mejor, pero cerciórese de que sea una persona que tenga conocimientos, que sepa de lo que estamos hablando, porque conozco personas que han no perdido, porque los procesos no se pierden, pero sí se han atrasado muchísimos años en sus procesos simplemente porque el proceso, valga la redundancia, cayó en manos de una persona que no domina cómo hacerlo, o que simplemente le hizo los primeros papeles y después esa persona desapareció, se mudó, no se sabe. El peticionario, que es en este caso la persona que reclama, nunca más ha sabido de esas personas y los procesos han quedado en el aire. Por eso es muy importante que usted recomendaciones de la persona que le va a llevar su proceso de reunificación familiar. Es muy importante saber que peticionario es la persona que pide, beneficiario es la persona a la que usted está pidiendo, porque esas palabras son claves en la reunificación familiar, porque cuando usted se va a comunicar con el Departamento de Estado o con USCIS, es importante que usted domine esas palabras, porque los cubanos, como decía anteriormente, están desinformados
nosotros los cubanos somos tan a nuestra manera que nosotros mismos nos buscamos las palabras y las formas de llamarle a las cosas. Por ejemplo, hay un mito en cuanto a la reunificación familiar que se dice, no, por ejemplo, me llegó la primera antorcha, me llegó la segunda antorcha, estoy esperando la tercera antorcha. Señores, esas antorchas solamente las conocemos nosotros los cubanos, porque esos documentos no se llaman así. Por eso usted si llama al NBC y va a decir, no, porque a mi familiar le llegó la segunda antorcha, ellos no van a saber de lo que usted le está hablando. Así mismo se llama la embajada, se llama cualquier otro lugar. Asimismo, su beneficiario en Cuba, cuando trata de buscar información en los distintos grupos que hay en Facebook, en WhatsApp, en Telegram, en fin, en las distintas plataformas, hay grupos de reunificación familiar y hay grupos también de las distintas categorías. Porque según la persona que usted esté pidiendo y el estatus de esa persona y el suyo es su categoría. Entonces le decía, las antorchas no existen, existe la aprobación del caso, existe cuando el caso ya es pasado al NBC, cuando el caso ya está listo para los 6 pasos y cuando le cierran el caso. Pero no significa que sea la primera, la segunda ni la tercera antorcha. Me parece, creo, deduzco, que se le haya llamado así y que aún las personas lo llamen así porque antes del 2017, 16, mucho antes, 2015, 2014, para atrás, estos documentos le llegaban al peticionario vía correo postal. Entonces el peticionario veía su papel y veía que traía una antorcha. Perfecto, entonces esta es la primera antorcha, no es más que la aprobación del caso. Su I-797. Es así como se llama ese formulario. Entonces, deduzco que haya sido eso, se haya manejado así, la primera antorcha, porque llegaba, ya les digo, vía correo postal y usted lo primero que veía era la primera antorcha. Después le llegaba la otra carta, que era ya la bienvenida, el welcome letter, la bienvenida al NBC, y entonces usted decía, bueno, pues me llegó la segunda antorcha. Me imagino que sea así por lo que se empezó a tratar este tema de las antorchas y se ha quedado, pero no es así, no existe. Es muy difícil después cuando tú te vas a comunicar, cuando quieras saber sobre tu caso, mediante ese tipo de lenguaje de la primera antorcha y la segunda antorcha, porque no los van a entender. Según su estatus en los Estados Unidos y el estatus de su familiar en Cuba, es la categoría que a usted le corresponde. Existen 2 grupos de categorías: las categorías inmediatas y las categorías de preferencia familiar. Muy importante, el parol no es una categoría. El parol es una invitación que le hace el Departamento de Estado a su familiar, con usted, para su familiar, para adelantar el tiempo de procesamiento, porque hay categorías que demoran 14, 10 y 8 años de procesamiento consular. Entonces, si usted se acoge al programa de reunificación familiar, CFRP, Parol, usted acorta considerablemente esa cantidad de años. Y entonces las personas esperarían, su beneficiario esperaría a veces 3, 4 años, a veces 2, en dependencia. Por eso es importante saber que el parol no es una categoría. Las personas que están bajo las categorías de preferencia familiar son las que pueden ser invitadas al programa de parol. Ahora, en específico, la categoría de esposos e hijos menores de residentes americanos, a pesar de estar en el grupo de las categorías de preferencia familiar, no entran en el programa de parol, porque esa categoría, que es la F2A, está prácticamente al día. Los residentes solamente pueden reclamar a sus esposos, hijos menores e hijos mayores de edad. Puede que estos hijos mayores de edad tengan hijos, pero no pueden bajo ningún concepto estar casados. La categoría
de estos familiares son la F2A y F2B. Es como una sola categoría que se divide en dos. En la F2A entran los cónyuges y los hijos menores de edad, ya sea juntos, o sea, usted reclama a su esposa y a su hijo, o separados. Es aconsejable que usted reclame por separado, o sea, que ponga una I-130 por cada persona que está reclamando, aunque sea su cónyuge y su hijo. ¿Por qué? Porque al pasar de los años, al pasar del tiempo, usted, si decide convertirse en ciudadano estadounidense, va a traerle problemas a la hora de su entrevista. Le explico. Al hacerse usted ciudadano americano, su familiar, ya sea su cónyuge y su hijo, pasan de una categoría de preferencia familiar a una categoría inmediata, porque los ciudadanos americanos tienen muchos privilegios y pueden pedir, reclamar a muchas personas de su familia. Es muy importante que usted entienda, familias son esposos, hijos, ya sean menores o mayores, padres y hermanos. Como les dije anteriormente, los residentes nada más pueden pedir a esposos, hijos menores e hijos mayores, solteros. Los ciudadanos pueden pedir a padres, hermanos casados o solteros, hijos casados o solteros, así los residentes. Ahora, si usted, volvemos al punto anterior, porque esto es muy importante, muchas personas ahora mismo con problemas grandes en su petición por hacer esto que le estoy comentando ahora. Usted es residente, pone una petición, una F2A para su cónyuge y su hijo menor de edad. Usted se hace ciudadano y ese niño y esa mamá pasan a una categoría inmediata porque es un hijo menor de edad. Si fuera un hijo mayor de edad, no pasa a una categoría inmediata, porque las categorías inmediatas son solamente para los padres, cónyuges e hijos menores de edad. Las categorías inmediatas no admiten derivados. Derivado es la persona que se adjunta a su reclamación, a la reclamación de su beneficiario. Ejemplo, su cónyuge, su hijo es el derivado de su cónyuge, porque la petición está puesta a su cónyuge. Si usted se hace ciudadano, esa cónyuge pasa a ser una IR1, o sea, pasa a la categoría D inmediata, y su hijo se cae, porque la IR1 no admite derivado. Por eso, si usted tiene pensado como residente poner una petición a su cónyuge, ponga, y a su hijo ponga dos peticiones, una para su cónyuge y una para su hijo, separadas. Así, si usted se hace ciudadano, no va a tener ningún tipo de problema, porque ambos van a pasar a categorías inmediatas, separados, y va a ser muchísimo más rápido el proceso. Estamos hablando de nada, de prácticamente ya, porque las categorías inmediatas están casi al día. Decidí hacer este video, lo puse en el canal hace unos días, si deseaban que hiciera este tipo de video, porque sé que hay muchas personas, como les dije, que tienen dudas, y nosotros los cubanos nos entendemos nosotros mismos. Tal vez habla, no sé, un dominicano, un puertorriqueño, un guatemalteco, y ustedes entienden, pero no entienden, y nosotros los cubanos nos entendemos con nuestro idioma. Es muy importante que hayan entendido esta parte que les dije de los residentes. ¿Alguna duda que tengan? Me lo dejan en los comentarios, que con muchísimo gusto yo se las aclaro. Ojo, no soy abogada de inmigración, pero tengo suficiente conocimiento como para aclarar cualquier tipo de duda. Conozco al dedillo cómo funcionan todas las categorías y me place ayudarlos. Me place despejarles cualquier duda, porque como les dije en el canal hace unos días, me daría mucho pesar que uno de mis suscriptores, una de las personas que ven mis videos, porque este video específicamente es para los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, estuvieran trabados en su petición o cometieran algún tipo de error de este tipo, valga la redundancia, y por desconocimiento, que es por lo que mayormente fallamos, por desconocimiento, porque no tenemos que nos asesoren. Entonces, ya dicho esta parte de los residentes, que es muy importante,
Seguimos con los residentes y pasamos ahora a los hijos mayores de edad, que es la categoría F2B, como les decía. Puede tener hijos, ese F2B, ese hijo de usted mayor de edad que vive en Cuba, puede tener hijos y usted perfectamente lo puede poner como derivado en su petición, pero no puede estar casado. Puede ser divorciado, puede ser viudo, puede ser soltero, pero no casado. Si usted se hace ciudadano, igualmente ese hijo pasa a la categoría F1, que es la categoría de ciudadano americano reclamando a hijo mayor de edad, soltero. Pero increíblemente la categoría de residente F2B está mucho más adelantada que la categoría F1. Dígase que la categoría F2B ahora mismo está dando cita por casos con fecha de prioridad. La fecha de prioridad es el día que usted puso su petición, FP, fecha de prioridad. Esa categoría va dando cita para casos con fecha de prioridad, creo que es 2015 ya, es bastante avanzado. Y sin embargo, la categoría F1 está dando cita por casos con fecha de prioridad 2014. Y aún quedan muchísimos 2014 en Cuba, sin cita, ya con su caso cerrado, con todas los requisitos que tiene que tener esta categoría para recibir su cita y aún sin cita. Así que es bueno que usted sepa que si usted está reclamando un hijo mayor de edad, usted es residente, un F2B, y usted se hace ciudadano, usted puede pedirle al NBC que lo mantenga como F2B. No necesariamente tiene que cambiar a F1. Eso es una elección suya, y este era otro de los puntos por los que estoy haciendo este video, porque hay muchas personas que no saben que se pueden mantener en su categoría. A veces no se hacen ciudadanos pensando, no, porque se me va a atrasar mi petición a mi hijo. A veces se hacen ciudadanos y la petición pasa a F1 por desconocimiento, porque no sabía que se podían mantener como F2B. Entonces, ya sabe, esto es muy importante que lo sepa para que usted escoja qué es lo que quiere hacer. Otra cosa que quería decirles. Me he encontrado casos de personas que han esperado a hacerse ciudadanos, han esperado 5 años a hacerse ciudadanos para pedir a su hijo, porque creen que siendo ciudadano la reclamación, la petición va a ser más rápida. Señores, no hay que esperar a hacerse ciudadano para reclamar a su hijo. Usted comienza una reclamación a su hijo, como decía anteriormente, como F2B, como residente. Si después usted se hace ciudadano, su hijo simplemente cambia la categoría y mantiene su fecha de prioridad. Así pasa también con los ciudadanos que están reclamando a un hijo casado. Les decía anteriormente que cada petición tiene su propio tiempo de procesamiento. Comenzamos por la de F2A, que les decía que está prácticamente al día, es 1 o 2 años. Ojo, después de la pandemia, con la pandemia hubo mucho atraso porque hubo 2 años de pandemia donde no se hizo prácticamente nada. La F2B, que tiene unos 6 años de procesamiento, la F1, que tiene unos 7 años de procesamiento, la F3, que tiene unos 10 años, que es la reclamación de padre ciudadano a hijo mayor de edad casado, y la F4, que es la reclamación de hermano a hermano de ciudadano, que son los únicos que pueden reclamar a sus hermanos, que tiene un tiempo de procesamiento de 14 años. Estas categorías, principalmente la F4 y la F3, son las que mayormente son invitadas al parol, porque como les decía anteriormente, el parol hace que ese tiempo se acorte y esa persona pueda llegar bajo parol a los Estados Unidos y acogerse al año y un día a la ley de ajuste cubano. Eso es que les decía cuando comencé el video, parol no es una categoría. Todas las categorías de preferencia, excepto la F2A, pueden ser invitadas al parol. Ahora, ¿qué está pasando con el parol ahora mismo? Muy importante, el parol es solamente para los cubanos. Los demás países no son invitados al programa de parol, porque ese parol es para cubanos. Fíjense que hasta que no abrió la embajada de los Estados Unidos en Cuba, no volvió a funcionar el parol, porque el parol solo puede ser tramitado en Cuba.
porque es para los cubanos única y exclusivamente. ¿Qué está pasando con el parol ahora mismo? Bueno, los casos de parol que fueron a su cita y no recibieron respuesta, que ya fueron a su cita y no recibieron respuesta en el 2017, esos casos aún no se sabe qué va a pasar con ellos. Ahora mismo están siendo citados los casos de parol que no llegaron a ir a su cita, los casos de parol, en el caso de los F4, hermano a hermano, están siendo citados los casos de parol del 2015, algunos del 2014, puede que quede alguno que otro regado, e igual los F3 2015, algunos que otro del 2014, que deben quedar muy pocos de esos años. Bueno, y con fecha de aprobación del parol 2016. El parol va por ahí. No se están mandando nuevas invitaciones al parol, pero eso no significa que no las vayan a mandar. Se supone que sí las vuelvan a mandar, pero obvio, tienen que salir de todas las personas que ya son parol hace tantos años, que ya tienen todo su proceso pagado, y que entonces no han recibido su cita. Existe un boletín de visas. Ese boletín de visas sale todos los meses y es donde dice ese boletín de visas para el mundo entero. Ahí dice, existen dos tablas. Una que muestra por dónde van los 6 pasos y otra que muestra la disponibilidad de visa. Años ya a muchas categorías el boletín de visa les cubrió su fecha de prioridad. Entonces esas personas, cuando vieron que les estaba al cubrir la fecha de prioridad o que ya se las había cubierto, simplemente renunciaron al parol para acogerse a su proceso consular normal y poder entrar con su residencia. Porque les decía que el parol no llega con residencia, el parol tiene que esperar al año y un día para acogerse a la ley de ajuste cubano y mediante esta poder obtener su residencia. No así las categorías con proceso consular normal que llegan con su residencia. Les decía que estas categorías que ya la fecha de prioridad fue cubierta por el boletín de visa, muchos renunciaron al parol y entonces se acogieron a su proceso consular normal y bueno, cerraron su caso, muchos en este mismo año, aunque ya son de años anteriores, 2013, 2014, muchísimo atraso. Importante esto otro que les voy a decir. Hubo personas que fueron a su entrevista de parol 2016, principio de 2017, y fueron denegados. Señores, eso no significa que usted perdió su petición. Como si hay alguien que va ahora mismo a su entrevista de parol y es denegado. Eso no significa que usted perdió su petición. Eso significa que usted perdió el derecho al parol. Pero su petición, su proceso consular normal sigue corriendo hasta que el boletín de visa le cubra su fecha de prioridad y pueda presentarse a su entrevista como proceso consular normal. Esto es muy importante porque hubo muchas personas que pensaron en 2016, cuando les negaron su visa, su parol, mejor dicho, porque parol no da visa, su parol, que habían perdido su caso. Y por eso también se atrasaron muchísimo. Porque ya dieron el caso por perdido, pasaron los años y entonces que se enteraron. Cuando empezaron a llegar las cartas de 120 y 60 días, que eso es otro tema, bien grande, bien largo, bien extenso, para que ustedes puedan entender. Bueno, se enteraron que su caso seguía en pie y bueno, fue un rayito de luz. Porque para nadie es secreto que el sueño de los cubanos es poder emigrar a los Estados Unidos. Es como el país de tus sueños. Y sobre todo las personas que están en Cuba y sus familiares viven allá. Hay personas que no tienen en Cuba a nadie, que simplemente no tienen nada que hacer ya aquí porque su familia está allá. Y entonces es muy complicado. Como les decía, es un tema muy amplio, bien extenso. Traté de en este videito explicarles a lo cubano, lo más claro posible cómo es que funciona. Sé que van a quedar muchas dudas porque ya les digo, el tema es muy amplio. Voy a hacer otro video con los 6 pasos. Como le dije al principio, el proceso consular perfectamente bien lo puede hacer usted. Usted puede llenar su DS-260, que no es más que la solicitud de la visa. Usted mismo, ¿quién mejor que usted? Al DS-260 le decimos los cubanos el cuéntame tu vida, porque es así.
Ahí te piden que cuentes, que digas todo lo que ha pasado contigo prácticamente en toda tu vida. Desde dónde vivías cuando tenías 18 años, hasta dónde vives actualmente, dónde has estado, los países, tienes ciudadanía, en fin, son muchísimas preguntas, son muchas hojas, pero ¿qué mejor que usted para responderlas? Nadie mejor que usted va a conocer esas respuestas. Por eso usted perfectamente lo puede llenar. Sé que los cubanos tenemos miedo, no, que si meto la pata, no, que si hago algo mal y me fastidio el proceso. Para nada, usted no va a meter la pata porque le están preguntando cosas de su vida, que mejor que usted para saberlas. Y el affidavit también lo puede llenar usted. Son sus datos, principalmente los del peticionario. Cuánto cobró y lo más importante del affidavit es guiarse por la tabla de pobreza, que tiene uses, donde usted va a saber si lo que usted cobra, lo que usted gana anualmente, le da para respaldar a esas personas que usted está pidiendo, porque usted tiene que contar las personas que usted está pidiendo más las personas que viven en su casa, su hijo, su esposa, si declara con usted, en fin. Esto es un video entero para cada uno de estos temas. Si es de su interés, me lo dejen en los comentarios, yo con muchísimo gusto hago el video como se hace, sin problema de ningún tipo. Espero haber abarcado, no en su totalidad, pero en gran parte, este tema de la reunificación familiar para cubanos. Nos vemos en un próximo video. Déjenme todas las dudas en los comentarios, con muchísimo gusto se las respondo. Díganme de qué quieren, si quieren otro video como este, porque mi canal no trata de estos temas. Pero si es de su interés y quiere un video como este, otro video de alguno de estos temas, de alguna categoría en específico, déjenmelo en los comentarios, que yo con muchísimo gusto les hago el video y les respondo sus comentarios. Nada, nos vemos en un próximo video. Hasta entonces usted cuídese mucho y que Dios me los bendiga a todos. Chao.